En este video vamos a definir la unión e intersección de conjuntos indexados. Dada una familia de conjuntos definimos la unión como sigue, y la intersección. Nota que la intersección es un para todo y en el conjunto de índices, es decir que X debe estar en todos los conjuntos de la familia, en todos y cada uno de los elementos, de ahí que debe ser para todos las I's en el conjunto de índices, X está en ahí. Del mismo modo, para la unión debe de existir al menos uno. No significa que sea único, puede estar en más elementos el X, pero es al menos uno donde se encuentra. Hay una Y en el conjunto de índices tal que X está en ahí. Ok, para este ejemplo vamos a considerar una familia de conjuntos indexados cuyos índices no son necesariamente números, van a ser X, Y y Z. Y nuestra familia de conjuntos es A subíndice X, A subíndice Y A subíndice Z. A subíndice X es 1, 2 y pi, A subíndice Y es 0 y 1 y A subíndice Z es los enteros. Debemos encontrar la intersección y la unión de la familia de conjuntos. Bien, la intersección deben ser todos y cada uno de los conjuntos, por lo tanto van a ser todos los enteros junto con el número pi. Y la intersección debe ser el 1, pues es donde coinciden los tres conjuntos A subíndice X, A subíndice Y A subíndice Z. Para el ejemplo 2 vamos a hacer un diagrama. Se nos pide que el conjunto de índices son los naturales y A subíndice Y es menos I a I. Es un intervalo cerrado. Y debemos encontrar la intersección y la unión. La intersección debe ser el conjunto de los intervalos más pequeños, es decir, como estamos en los naturales vamos a considerar al 1. Ese va a ser menos 1 a 1. Ese va a ser nuestro primer intervalo y todos van a concluir allí. Y la unión van a tener que ser todos los reales. Ahora discutamos uno de los resultados más importantes de la unión e intersección de conjuntos indexados, que es la interacción de estos con la unión y la intersección normales. Tenemos una familia de conjuntos indexados de A sub I y B un conjunto dado. Entonces la unión de A sub I intersección B debe ser igual a la unión de A I intersección B. Para probar el primer enunciado y su primera contención vamos a tomar un elemento arbitrario X en la unión de las A, I's con I en I e intersección B. Como está en ambos elementos pues está en la intersección, entonces tenemos que X es un elemento tanto de la unión como de B. Ahora recurramos a la definición. ¿Qué pasa cuando X es un elemento de la unión? ¿Debe estar en todos acaso o debe estar en solo uno de los elementos de la familia? Bien, si X está en la unión, es porque está en al menos uno de los elementos de la familia. Entonces va a existir al menos una Y en el conjunto de índices, tal que X es elemento de AI, y aparte X es elemento de B. Como lo estamos escribiendo de este lado. Para alguna I en I, X es elemento de AI. Además, X es elemento de B, por lo que para dicha I en I, la I en el conjunto de índices, X es elemento de la intersección. Para la misma I, para el mismo índice donde lo tomamos, de donde concluimos que X es un elemento de la unión de AI intersección B, de la familia de conjuntos que está formada por los elementos AI intersección B. Es decir que estamos formando una familia nueva de conjuntos que son los elementos formados por A's, I's y intersección B. A1 intersección B, A2 intersección B, A3 intersección B, etc. X está en la unión de esa familia. Con esto queda probada la primera contención. Para probar la siguiente contención vamos a tomar a X en la unión de la familia nueva, de las A's, I's intersección B. X es el elemento de la unión de AI intersección B con I en el conjunto de los índices. Entonces para alguna I en el conjunto de los índices, X es elemento de la intersección. Por lo tanto, para dicha I, X es elemento tanto de AI como de B. Entonces para dicha I, X es elemento de la unión de las A's
y X es elemento de B. Entonces, como X es elemento de ambos conjuntos, X es elemento de la intersección. Como puedes ver, es una prueba sencilla, pero requiere de prestar mucha atención. No te preocupes si no te cuesta trabajo. Cualquier duda que tengas, por favor, coméntalo. Se trata de ir manejando la definición de unión e intersección de familias indexadas. Recuerda que la unión existe y la intersección es un para todo. Y que como estamos manejando índices, a veces podemos separarlos, porque para un mismo índice están funcionando dos hechos distintos, pero funcionan al mismo tiempo y simultáneamente. Ahora vamos a probar el siguiente enunciado. Antes de comenzar, reflexiona. Queremos probar una intersección, entonces debemos probar que hay una propiedad que funciona para todo. En este caso, para todas las i's en un conjunto de índices. Entonces no nos basta simplemente manipular los conjuntos como lo estamos haciendo ahora, sino que además debemos de tomar elementos arbitrarios. Si tomamos un elemento de un lado de la igualdad y queremos probar que está del otro lado de la igualdad de conjuntos, entonces debemos de tomar una i arbitraria. Entonces vamos a probar el segundo enunciado de manera similar. Vamos a probar que la primera contención, tomando un elemento i en el conjunto de índices arbitrario, y vamos a tomar una x en la intersección de las a's con i en i, unión b. Entonces x es elemento de b, o x es elemento de la intersección. Pero si x es elemento de la intersección, eso quiere decir que para todas las i's en i's, x está en la i. Para todas. En particular, para la i arbitraria que nos tomamos. Entonces, para dicha i, x es elemento de AI o x es elemento de B. Entonces, para dicha i arbitraria, x es elemento de AI unión B. Como la i fue arbitraria, se puede decir que para todas las i's en el conjunto de los índices, x es elemento de AI unión B. Por lo tanto, x es un elemento de la intersección del conjunto de la familia AI unión B. Es decir, x es elemento de cada uno de las a's unión B. A1 unión B, A2 unión B, A3 unión B, puesto que la elección de i fue arbitraria. Para probar la siguiente contención, esta vez vamos a suponer que x es elemento de la intersección de i en i de AI unión B. Es decir, que x es el elemento de la intersección de la familia formada por los elementos A1 unión B, A2 unión B, A3 unión B, etc. Las AI unión B. Es decir, que nuestra hipótesis es que para todas las i's en el conjunto de las índices, x es elemento de AI o x es elemento de B. Y debemos de probar que x es elemento de A de la intersección AI con i en i, o x es elemento de B. Como hay que probar una o, podemos negar que x es elemento de B y probar que x es elemento de la intersección. Recuerda que así es como se prueban las o's. Si yo quiero probar P o Q, puedo negar Q y probar P. Como quiero probar que algo está en la unión, debo de probar que está en alguno de los dos conjuntos. Entonces puedo suponer que no está en uno y probar que está en otro. Si tienes dudas de esto, recuerda consultar los videos sobre lógica matemática. Ahora debemos suponer que para toda i en i, x es elemento de AI unión B. Y debemos de probar que para toda i en i, x es elemento de i cuando x no es elemento de B. Entonces tomamos una i en el conjunto de los índices arbitraria. Por hipótesis, x es elemento de AI unión B. Y como la elección de i fue arbitraria, se tiene que x es elemento de la intersección AI en i unión B. Como puedes ver, no es nada complicado, simplemente hay que aplicar las nociones que hemos visto de lógica y aplicar también las definiciones de las familias indexadas de conjuntos. Entonces, recapitulemos esta parte. Tomamos un elemento x que está en la unión AI unión B y debemos de probar que x es elemento de la intersección de AI unión B. Eso quiere decir que x sea elemento ya sea de la intersección o de B. Esto es exactamente lo mismo que probar
que si X no es elemento de B, entonces X debe ser elemento de la intersección. Si yo quiero probar un enunciado de la forma P o Q, puedo suponer que no se cumple Q y probar que entonces se debe de cumplir P, y con eso me basta para probarlo. Entonces yo voy a suponer que X no es elemento de B, y voy a llegar a que para toda I en I, X es elemento de AI. Eso quiere decir que X es elemento de la intersección. Pero por hipótesis yo tengo que para toda I en I, X es elemento de la intersección, de la unión, de la intersección de las AX y unión B, perdón. Entonces X va a ser elemento de AI unión B. Pero X no es elemento de B. Entonces X debe ser elemento de AI. Y como nuestra elección fue arbitraria, X es elemento de la intersección de AI con ACIS en el conjunto de índices. Y por lo tanto, X es elemento de la unión, porque así es como se pueden probar las uniones de conjuntos. Recuerda seguir practicando y seguir haciendo ejercicios. Cualquier duda que tengas, por favor, coméntalo y lo podemos revisar. No es un tema sencillo, es un tema que cuesta bastante trabajo de entenderlo y requiere de estar repasando una y otra vez. La intersección y la unión generalizadas requiere un proceso mental llamado generalización. Es un proceso mental que requiere de haber entendido primero los casos particulares, y la unión y la intersección, aunque puedan parecer triviales para algunas personas, en realidad es un concepto bastante complejo de entender. De manera que generalizar esos conceptos resulta aún más complejo. Te invito a que sigas practicando y sigas haciendo ejercicios. Si tienes duda en esos ejercicios, puedes tomarles una foto o una captura de pantalla y enviármelos. Decirme en qué parte te atoraste y podemos revisarlo. Te deseo mucho éxito y sé que con la práctica lograrás dominar este tema y todos los demás temas restantes de un curso de álgebra superior o de conjuntos.